Buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición para mí el estar aquí con ustedes otra vez, hacer acto de presencia a través de este medio, para compartir de nuevo la palabra de Dios. Hoy es día viernes, es el último devocional de la semana. Damos gracias a Dios porque por tercera ocasión podemos estar juntos una vez más. Reciban ustedes un saludo y reciban ustedes un abrazo de un servidor. Con mucho amor se los mando. Hoy vamos a considerar el capítulo 4 de Efesios, el versículo 14. Nos vamos a ubicar en este texto en esta mañana y voy a dar lectura al versículo 14, a los versículos 15 y 16, aunque nos vamos a centrar más en el versículo 14. Déjenme leerles la palabra de Dios. Si ya están listos, abran sus Biblias para que puedan leer conmigo, por lo menos dar seguimiento a la lectura con su vista. Dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a hablar de la madurez espiritual. Vamos a pasar aquí de la niñez a la etapa adulta. Cuando una persona nace, se espera que esta persona se alimente con leche. Es lo primero que se le da instintivamente. El bebé busca el pecho de su madre y busca alimentarse. Y lo primero que toma es leche. Y por un tiempo ese va a ser su alimento y va a crecer. Pero después de la leche se le van a empezar a dar papillas, se le van a empezar a dar frutas, verduras, y a cierta altura se le va a empezar a dar hasta carne, ¿verdad? Para que el niño crezca, el niño se desarrolle, el niño se fortalezca y su cuerpo se desarrolle, hasta que ya después de un buen tiempo su cuerpo va a desarrollar de niño a adolescente, de adolescente a joven, y de joven va a pasar a la etapa adulta. Bueno, el deseo de Pablo era que sus hijos espirituales, aquellos que Dios le dio para que les diera el evangelio, también un día se convirtieran en hombres y mujeres adultos, ya capaces de valerse por sí mismos, capaces de alimentarse por sí mismos, capaces de hacer todo lo que una persona hace en la vida adulta, hablando espiritualmente. Bueno, entonces nuestro pasaje de hoy dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos niños, que crezcamos, que lleguemos a la madurez. Y saben ustedes, una de las situaciones más graves que siempre se han dado en la iglesia cristiana, y no lo digo nada más en nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Belén, aquí en la ciudad de Córdoba, sino en toda iglesia. El problema básico de cada iglesia local son los niños. Y no me refiero a los niños que son a los pequeñitos, ¿verdad? Que son pequeños. No me refiero hablando figuradamente.
refiriéndonos a personas que no maduran, personas que no crecen espiritualmente. Este es el tipo de personas que dan mucho problema en la iglesia. A veces no se sabe qué hacer con ellos. Puede que ya tengan 5, 10 años, 20 años, hasta 30 años de estar allí. Y las reacciones que tienen siguen siendo las reacciones de un niño, en el sentido espiritual. Son personas que no razonan correctamente, son personas que con cualquier motivo se enojan y son personas que cambian de parecer a cada rato. No han madurado, ese es el problema. Pero ese no es la totalidad del problema, no es el problema mayor. El problema más grave es que están contentos con estar así. Se sienten satisfechos viviendo en esa etapa, quedándose en esa etapa. Se sienten bien, como que sacan ganancia de su manera de ser, algo que es redituable para su propia carne, para sus propios gustos. No venden por nada su manera de pensar, no la negocian. Ellos van a seguir así. Esos son los que encajan en el dicho antiguo de que genio y figura hasta la sepultura. Y yo no voy a cambiar, yo soy así. Y como dice la canción pagana, nunca cambiaré. Yo soy así y nunca cambiaré. Hay que tener cuidado con eso. No tenemos por qué hacernos a la idea de que no podemos cambiar, que no vamos a cambiar, que no vamos a crecer. Uno de los obstáculos más grandes al avance de la palabra, del evangelio, es eso. Quedarse en un estado de niñez espiritual. Y eso causa mucho problema. Ahora, el contraste se da con personas que tal vez apenas tienen 2 meses, 3 meses en la iglesia, no mucho 1 año allí, y ellos ya han crecido, ya han madurado, ya han rebasado a aquellos de 10 y 30 años que están allí, que no cambian, que de cualquier cosa se enojan, cualquier cosa se molestan, cualquier cosa se emberrinchan y andan guardando ahí coraje en el corazón, porque no han crecido. Son niños, lo único que pasa es que ya usan un pañal más grande y un biberón más grande, pero siguen siendo niños. Y hay personas que tienen poco tiempo en la iglesia, tienen poco tiempo que están allí y ya tienen una manera de razonar muy madura. Tienen una manera de actuar, de reaccionar ante las circunstancias de la vida muy madura, muy diferente. Y son de mucha entrega en la obra de Dios. Son fieles, son constantes. Bueno, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Verdad? ¿En qué etapa se encuentra usted? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Será que todavía estoy en esa etapa de niñez espiritual? ¿Será que todavía no he crecido? Bueno, claro que todos tenemos la necesidad de crecer. Mientras estemos aquí, Dios seguirá trabajando en nosotros y cuidado que Él tiene trabajo para hacer en nosotros todavía. Pero no debemos hacernos a la idea que no vamos a crecer, tenemos que crecer. Y quien les habla tiene esa gran necesidad también de crecer, de seguir adelante en la vida cristiana. Bueno, entonces hasta aquí hemos considerado el asunto de los dones dados a la iglesia por el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de los dones, pues hablamos de capacidades otorgadas a cada hijo de Dios por el Espíritu Santo para desempeñar una función de acuerdo al lugar en que fue colocado en el cuerpo de Cristo. Así como en un cuerpo hay manos, hay boca, hay ojos, hay oídos, hay pies. En el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros fue colocado en un lugar, en cierto lugar del cuerpo de Cristo, de su iglesia.
Y dependiendo del lugar donde el Señor nos colocó, pues es la función que nosotros vamos a desempeñar. Vimos que tales dones nos fueron dados para beneficio de la obra, no nos fueron dados para beneficio personal. Eso consideramos la vez pasada. Ninguno de los dones que nos han sido dados como parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, nos han sido dados para beneficio propio, para ganancia personal, no, estos fueron dados para beneficio de la iglesia. Como dice aquí la palabra de Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Entonces entendimos que cuando formamos parte de la iglesia, nos entregamos y damos en lugar de recibir. No vamos a la iglesia con la idea de qué voy a sacar, qué me van a dar, qué voy a recibir, sino con la idea de qué voy a aportar, qué voy a dar, cómo puedo contribuir. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer en la medida de los dones y también en la medida de la capacidad de esos dones que Dios nos ha dado. Es muy triste ver cómo en la obra de Dios algunos intentan competir con otros, ¿eh? Y no, pues es que yo voy a ser como fulano de tal y yo voy a ser como un Spurgeon, o yo voy a ser como un George Whitefield, o yo voy a ser como un Jonathan Edwards. Bueno, a cada uno de esos hermanos Dios les dio el don en la medida que Él les quiso dar esos dones, y sin duda que fueron hombres tan usados poderosamente en el reino de Dios, y Dios les dio una capacidad extraordinaria para predicar y enseñar las Escrituras y ganar almas para el reino de Cristo. Pero a cada uno le fue dado la medida del don, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así trabaja, hermanos. Nosotros no tenemos por qué andar compitiendo con otros predicadores, ni andando comparándonos con ellos, porque a cada uno nos fue dado el don en la medida que Dios quiso darlo. Y debemos ser felices con ello, ¿verdad? Claro que sí, yo quisiera ser usado como un Carlos Spurgeon y predicar y que 1000 almas se conviertan al mismo tiempo, pero obvio que tampoco quiero tener las pruebas que ese hermano tuvo, para que Dios le mantuviera humilde después del éxito que le dio. Como lo hizo con Pablo. Recuerden que Pablo fue usado para predicar el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Él llenó todo el mundo romano de la palabra de Dios y Dios le dio un éxito tremendo, pero también con eso le dio unas pruebas tremendas, ¿verdad?, que él tuvo que soportar hasta el final de sus días. Y al final, como decía un fiel hermano, en el día de su coronación le quitaron la cabeza, porque murió decapitado por órdenes del emperador de Roma, Nerón. Bueno, entonces, hermanos, pues gracias a Dios por los dones, gracias a Dios por esas capacidades del Espíritu de Dios, y gracias a Dios por ponernos en su cuerpo y darnos la oportunidad, darnos el privilegio de servirle, porque todo esto es para servir a Cristo. Y trabajar a favor de la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que crecer. Él nos da los dones, pero nosotros tenemos que usarlos y desarrollarlos. Y tenemos que madurar espiritualmente para dar un uso correcto de esas capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, hoy vamos a meditar entonces en esa necesidad de lograr cristianos maduros en la iglesia. ¿Y qué se necesita para lograr tal objetivo? Bueno, ya hemos leído en Colosenses 1:28, donde dice que la meta de Pablo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la meta de Pablo. Lograr que esos hermanos a quienes Dios le permitió predicar el Evangelio crecieran,
no se quedaran en un estado de niñez espiritual allí. Uno puede tener dones, eso no se discute. La pregunta es aquí si en el uso de los dones vamos a hacerlo con madurez, porque puedes tener muchos dones y ser una persona inmadura, y en lugar de ser de beneficio en la obra de Dios puede ser de molestia, de malestar, puedes dañar la obra de Dios. ¿De qué sirve tener tantos dones si es una persona soberbia, llena de sí misma? Se necesita la humildad de Cristo en el desempeño de esos dones. Y bueno, para eso, como les dije, Pablo dio una ayudadita al apóstol Pablo, poniendo ese aguijón, esa espina ahí en su cuerpo para mantenerlo en un estado de humildad espiritual tremendo. Porque fue a través de ese sufrimiento que Pablo se mantuvo humilde. Recuerden ustedes que él había sido fariseo y como tal había sido una persona muy dueña de sí misma, una persona muy soberbia, muy orgullosa, pero a través de esta prueba que pasó el resto de su vida, él se mantuvo en humildad, ya que Dios le había dado tantas revelaciones. Dios no quería que él volviera al vicio de la soberbia, como lo fue cuando era fariseo. Entonces, de igual manera nosotros, ¿qué espera Dios de nosotros? No le va a impresionar tanto los dones que tengamos y la medida en que los tengamos, sino en ver la mansedumbre y la humildad de Cristo en nosotros al trabajar en su reino, al hacer uso de esas habilidades espirituales dadas por su Santo Espíritu. Ahora, por tal de que esas personas crecieran, que esas personas maduraran, el apóstol Pablo trabajó hasta el agotamiento. Eso nos dice el versículo 29 de Colosenses, el capítulo 1, cuando dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí hay dos palabras que nos describen la manera en que Pablo lo hacía. Cuando dice, por lo cual también trabajo. Esa palabra trabajo es la traducción de una palabra que porta la idea de alguien que trabaja hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Como cuando después de un día arduo de trabajo regresamos a nuestra casa y decimos: ay, ahora sí estoy pero muy cansado. Vengo arrastrando los pies. Y no es así como regresamos a veces a nuestras casas. Literalmente arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque estamos agotados, estamos cansados, después de un día caluroso, después de andar a 30, 35 grados bajo el sol, trabajando, haciendo cosas. Terminamos el día muy agotados. Y esa es la idea que porta este término aquí. Trabajo, dice Pablo, hasta que ya no puedo más. ¿Por tal de qué? Por tal de que sus amados discípulos crecieran. Y para eso les enseñaba la palabra. Recuerden ustedes que a veces el apóstol Pablo trabajaba hasta la madrugada enseñando la palabra. En una ocasión se pasó meditando hasta la medianoche. Hasta un joven se le cayó del tercer piso y se mató porque se sentó en una ventana, empezó a cabecear y cuando abrió sus ojos estaba tirado en el suelo. Y luego de ahí, una vez que Dios usó a Pablo para resucitar a este joven, continuó el culto. Él siguió enseñando la palabra de Dios, instruyendo a los hermanos hasta el amanecer. Este era Pablo. Trabajaba hasta el cansancio, hasta el agotamiento, por tal de que estos hermanos crecieran, maduraran. Ojalá que esto hable al corazón de aquel pastor que me esté escuchando. No hemos sido llamados para estar divirtiéndonos o para andarla pasando bien. Yo no digo que sea pecado que un pastor descanse, tome su descanso y en ocasiones la pase bien. Pero créeme, si eres un siervo de Dios, te vas a abocar al trabajo que Dios te dio y vas a tener que trabajar y trabajar en serio.
No estamos para complacernos a nosotros mismos, sino para buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso será educando a los hermanos en la palabra de Dios, instruyéndoles en la palabra de Dios hasta donde más podamos, siguiendo el ejemplo de Pablo. Pero no es lo único que Pablo nos enseña en ese versículo 29 de Colosenses 1. Nos dice que no solamente trabajaba, sino que también luchaba según la potencia de él. Y esta palabra luchaba, el término luchar, el verbo luchar, en tiempo pasado está hablando de alguien que trabajaba hasta agonizar. Este es un paso más allá de trabajar hasta el cansancio. El término griego que trae esta palabra traducida aquí, luchando, habla de alguien que ya está agonizando. Es trabajar, 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 no solamente hasta el agotamiento, sino hasta que sientes que agonizas, que ya no puedas más. Como un George Whitefield, cuando después de su tercera llamada, en verdad agonizó. Él estaba agonizando cuando predicó su último sermón. Se fue, se encerró, después de 3 llamadas a predicar esa noche. Se encerró, cerró sus ojos para abrirlos solamente en la presencia de Dios. Oh, hermanos, ya pocos pastores hay así. Piensan más en el sueldo que les van a pagar y piensan más en las vacaciones que van a tener y dónde las van a disfrutar, que en preocuparse por instruir esas vidas, esas almas que Dios ha puesto para su cuidado. Aquellos que Dios nos hace ver nacer, somos responsables de ellos. El abandonarlos allí y no instruirles bien en la palabra de Dios sería tanto como una madre que después de recién nacido su hijo le negara el pecho. Y eso es lo que hacemos, literalmente eso hacemos con mucha gente. Les hablamos el evangelio, llamamos al evangelista para que muchos se conviertan. Y después de una alocada semana de evangelismo, todo mundo ocupado en ello, después de tantas personas que supuestamente se hayan entregado al Señor, la iglesia se olvida y los abandona allí poniéndoselos como platillo favorito a los testigos de Jehová, a los mormones y a los neocarismáticos. Qué cosa tan triste. Vamos a tener que responder por ellos en el día del juicio, hermanos. No, Pablo trabajaba hasta que llegaba arrastrando los pies a casa, y Pablo trabajaba y enseñaba la palabra de Dios hasta el agonizar, hasta la agonía, hasta no poder más. ¿Qué tan importante entonces era para Pablo instruir bien a la iglesia doctrinalmente? Eso era muy importante. Hay quienes dicen hoy en las iglesias: pero es muy pesado estudiar la Biblia. Ay, yo no quiero doctrina, yo no quiero algo tan pesado. Yo quiero algo más práctico. Yo no quiero tanta doctrina ni estudios pesados de la palabra de Dios para cargar a mi mente de tanto conocimiento. No, yo lo quiero a Él. Así te dicen, yo lo quiero a Él. ¿A quién? Al Señor Jesús. Bueno, eso suena muy espiritual, ¿no? Suena muy espiritual eso, y quien tiene poca profundidad de entendimiento de la palabra de Dios y poca madurez en la vida cristiana, se tragará ese anzuelo. Ese anzuelo yo no me lo trago. Eso de que yo no quiero doctrina pesada, yo no quiero algo que cargue demasiado mi mente de conceptos doctrinales. ¿Para qué? Para volverme orgulloso de saber tanta doctrina. A mí denme a Jesús, yo lo quiero a Él. ¿Sabe usted que esa es una contradicción bíblica? Es una contradicción de términos. ¿Cómo puedes tú decir, cómo puede esta gente decir que ama a Cristo si rechaza su palabra? La doctrina bíblica no está peleada con Jesucristo. Si tú en verdad amas al Señor Jesucristo, si yo en verdad amo al Señor Jesucristo, amaré su palabra. No se puede disasociar la palabra de Dios de Cristo. Oigan lo que el Señor dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras.
las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. No se puede separar la palabra de Dios de Cristo. Si amamos a Dios, amaremos su santa ley. Meditaremos en ella de día y de noche. Pero hay gente muy floja. Hay personas que me han dicho, ok, mire, yo voy a estar aquí con usted y le voy a apoyar en lo que quiera. Pero por favor, jamás me dé un libro para leer, porque yo no soy bueno para la lectura. Yo empiezo a leer y después de 5 minutos estoy dormido. Bueno, eso se pasa porque los músculos de tu mente no están ejercitados. El dedicarse a la lectura es como hacer ejercicio. Si vas a levantar pesas, no vas a levantar 100 kilos el primer día que empieces a levantar pesas. Si empiezas a hacer así, te vas a lastimar, vas a atrofiar tu cuerpo. Pero para lograr levantar 100 kilos tienes que empezar tal vez con 5, 10, 15, 20, hasta que tu cuerpo, los músculos de tu cuerpo se acostumbren. Bueno, igualmente, tu cerebro, tu mente lo tienes que acostumbrar. Y llegará el momento en que podrás convertirte en un buen lector, en alguien que lea la palabra bien, que lea buenos libros y se instruya en la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo era muy importante la doctrina. De hecho, él es quien nos heredó la doctrina del Nuevo Testamento. Toda la enseñanza de la palabra de Dios del Nuevo Testamento nos fue dada por el apóstol Pablo. Y nuestra doctrina, por eso se llama así, doctrina paulina. ¿Por qué? Porque Dios la dio a Pablo. Fue el medio que Dios usó. Fue a través del apóstol Pablo. Entonces, muy importante para Pablo. Y aunque haya personas que dicen, no, yo lo quiero a él, lo que están diciendo es, no lo quiero en verdad. Porque si amaran al Señor Jesucristo, amarían su santa ley, amarían su palabra. Y como les dije, eso suena muy espiritual, pero es totalmente antibíblico. Pues jamás podremos separar a Jesús de su palabra. Si amamos a Cristo, amamos las Escrituras, amaremos la palabra de Dios y nos someteremos a un estudio serio de la palabra de Dios. Yo le digo a todo aquel que se interesa en conocer las Escrituras, qué bueno que tienes ya una Biblia. Bueno, ahora te falta dar un segundo paso, necesitas una Biblia de estudio. Escoge la de tu preferencia. Hay muy buenas Biblias de estudio hoy día que puedes aprovechar para estudiar, para que tú sepas cómo es que nos llegó la palabra de Dios, para que usted entienda el significado de mucha terminología que en una simple lectura no podemos entender, no podemos captar, nada más por leer las palabras. A veces tenemos que acudir a un buen diccionario para entender algunos términos mejor, o tenemos que acudir a una concordancia para cotejar pasajes y poder entender bien un pasaje bíblico. Eso requiere esfuerzo, eso requiere gasto, requiere dinero también, porque tenemos que hacernos de buenos libros. Y ahora si usted tiene acceso a una computadora y usted puede navegar en la carretera del internet, bueno, usted tiene a su alcance toda una gran cantidad de ayudas que usted puede encontrar allí para estudiar también la palabra de Dios. Claro, yendo a sitios de confianza, yendo a páginas confiables donde te van a instruir bien la palabra de Dios, porque pues ahí también en internet están los mormones, están los testigos, están los rosacruces y están un montón de cosas que te pueden echar a perder en lugar de ayudarte. Pero con una buena guía espiritual, con un hombre maduro, un siervo de Dios que sea bien instruido en la palabra de Dios, te puede orientar para que tú conozcas bien la palabra del Señor. Tal vez algunos han pensado que para poder instruirse bien a fuerzas tienen que internarse en una escuela bíblica o en un seminario teológico. No, los que tienen tiempo, la manera para hacerlo, qué bueno, eso es mucha ayuda. Pero si no pueden, ustedes tienen a su alcance a través de estos medios un montón de información. Bueno, el que no es instruido entonces en la palabra de Dios puede quedarse en un estado de niñez espiritual. Y créeme, vas a ser, en lugar de ser de ayuda,
vas a ser de estorbo en la palabra de Dios. Vas a ser de estorbo en la iglesia. Vas a ser de molestia. Vas a inquietar a medio mundo. Vas a molestar en lugar de ayudar. Bueno, hay quienes dicen, bueno, pues es que si yo soy la razón del problema aquí, mejor me voy. ¿Y a dónde se va? Pues a otra iglesia. ¿Qué va a hacer esa iglesia? Va a llevar su problema. Va a llevar su problema a otro lugar. Porque ya se convirtió en un agente infeccioso que va a causar problemas donde quiera que vaya. Porque no cambia su manera de pensar, porque no madura, no ha aprendido a razonar espiritualmente, porque no se ha metido con Cristo en verdad, no se ha alimentado, no ha sido influenciado ni por la mansedumbre ni por la humildad de Cristo. Aunque tenga dones, no importa cuántos dones tengas y en la medida que los tenga, si la persona no aprende a desempeñarlos en humildad, no va a ser de bendición en el reino de Dios. Y tarde que temprano va a destruir vidas. ¿Quieres servir al Señor? Llénate de la ternura de Cristo. Y toma a esos hombres y mujeres que Dios te ha dado, que han conocido la palabra de Dios a través de ti, como si fueran niños amados que tienes que apapachar, que tienes que alimentar, que tienes que nutrir hasta el cansancio y hasta la agonía. Pero vístete de la humildad, de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. El apóstol Pablo así se expresaba. Y dice que los cuidaron a estos hermanos, los veían como una nodriza cuida a sus propios hijos. Imagínese usted con qué amor Jocabed, la madre de Moisés, lo habrá cuidado cuando lo puso en sus manos otra vez la hija del faraón. Con cuánta devoción, con cuánto amor Jocabed debió haber alimentado, debió haber conducido, dirigido, ayudado, animado a Moisés para convertirlo en ese líder que tendría el pueblo de Israel. Usted y yo no sabemos en qué se van a convertir aquellos hombres y mujeres que Dios ponga bajo nuestro cuidado, pero debemos hacer nuestro trabajo con amor. Esta fue la queja del escritor a los hebreos con respecto a hermanos que no quieren madurar. Como les dije hace unos momentos, no se trata solamente de hermanos que son inmaduros, sino que están contentos con estar así. Se sienten muy cómodos haciendo sus berrinches a cada rato y hablando mal de este y hablando mal del otro y hablando mal hasta del siervo de Dios, sin darse cuenta que están haciendo enojar al Señor. Están felices así, qué tristeza. Esta fue la queja del escritor a los hebreos. Allá en el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículos 11 al 14, el escritor, bueno, sí fue el apóstol Pablo el que escribiera este libro, él es el que estaba amonestando aquí a estos hermanos, aunque no estamos seguros que haya sido Pablo, pues probablemente sí, pero el escritor a los hebreos se queja así y les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese era el problema de los hebreos. Se habían relajado. Estos yo creo que eran de aquellos que no querían doctrina pesada, lo querían a Él, según ellos. Oh, yo quiero a Cristo, no quiero doctrina. No, el apóstol Pablo dice: yo hubiéramos avanzado más con ustedes si ustedes hubieran hecho su parte, pero ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué querrá decir con esto aquí el escritor a los hebreos? Que probablemente eran de aquellos hermanos que van a escuchar la palabra de Dios el domingo en la mañana, nada más. Y si se les atraviesa alguna cosa por ahí para hacer, irse por ahí a pasear, irse a disfrutar por ahí, a acampar por allá a algún lugar y pasarla bien como familia, o ir a otro lugar para descubrir algo nuevo el día del Señor, pues se van. ¿Y qué pasó con el sermón que preparó para el siguiente domingo el pastor? Pues ahí se quedó. Y vuelven allá cada 3 semanas, cada mes, cada 2 meses. Ahí van a escuchar de vez en cuando al predicador.
ese tipo de cristiano, ¿cuándo va a crecer? Eso sí, cuando vienen las pruebas, vienen los problemas, son los primeritos en hablar y llamar a la iglesia, hermanos, oren por nosotros porque la estamos pasando mal. Cuando hay problemas, cuando hay pruebas, es cuando se acercan a la iglesia. Son niños. Estos no crecen, no maduran, porque son lentos, se han hecho tardos para oír. Y dice el escritor, porque debiendo ser ya maestros, imagínense, después de tanto tiempo, ya ellos podían haber aprendido tanto al grado no de estar siendo enseñados, sino de enseñar, dice, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Mire, yo podría darles aquí un trozo de carne sólido para que ustedes lo disfrutaran, lo molieran, lo comieran, lo disfrutaran. Pero si hiciera eso, se van a indigestar. Hay temas que yo ni siquiera puedo atreverme a hablar con ustedes porque se van a confundir. Y en lugar de hacerles un bien, les voy a hacer un daño. Pero la culpa no es mía, la culpa es de ustedes. Porque van a la iglesia allá nada más de vez en cuando. Y ojalá que eso hable al corazón de algunos que me están oyendo. Porque saben que lo hacen. No toman la vida cristiana en serio. Su relación con la iglesia no la toman en serio. Son oyentes nada más. Son oyentes. Gente que llena nada más una congregación porque se hace presente practicando un poco de religión el día domingo cuando hay cultos presenciales. Pero en realidad el corazón lo tienen en otros lados. Aman sus gustos, aman su diversión, aman sus distracciones, aman su trabajo, aman su dinero, aman su comodidad, aman sus deleites, pero a Cristo no lo aman. Solamente lo buscan cuando lo necesitan, para que les llene el estómago y para que les dé sus bendiciones. Pero a Él en verdad no lo aman. Miren ustedes, qué cosa tan trágica en las iglesias. Hermanos, todavía jalando un biberón. Tal vez su biberón ya no es de 30 centímetros, de 20, 30 centímetros. Ahora el biberón es como de medio metro. Pero al fin y al cabo, traen el biberón en la mano y su conducta es totalmente la de un niño. No les puedes decir nada porque ya hacen berrinche. No les puedes prohibir nada porque se enojan. No les puedes decir que ya se tomó una nueva determinación en la iglesia porque a nosotros no nos quieren. ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a madurar? Ese tipo de hermanito desespera hasta al mismo Señor. No solamente a los pastores, al mismo Señor. Y Él mismo decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes cuando no podían sacar el demonio de ese muchacho lunático que el demonio lo aventaba en el agua o en el fuego? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Decía el Señor. Y los pastores también a veces nos ganas de decir así, porque hay personas que están felices con ser niños, que de cualquier cosa se molestan. Y miren cómo describe el apóstol Pablo aquí ese estado de niñez espiritual. Él está bien preocupado por ellos. En nuestro texto, Pablo muestra preocupación por el estado espiritual de los efesios. Él no quiere que se queden en un estado de niñez espiritual. Vean ustedes en sus oraciones la serie de artículos que él pide, que sus oyentes, sus discípulos, entendieran la palabra de Dios, que conocieran más al Señor Jesucristo en la experiencia, que fueran maduros espiritualmente. Oh, Pablo muestra aquí la característica del que se ha quedado en un estado de niñez espiritual. Y se describe de tres maneras. Tal persona es fluctuante y es llevado también de todo viento
de doctrina. Esa persona es fluctuante y es llevada por doquiera de todo viento de doctrina. Y lo describe aquí con 3 términos. Lo describe aquí cuando dice el apóstol Pablo, volviendo a nuestro texto, aquí en Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para empezar, dice que son fluctuantes. Y esta palabra fluctuante es la traducción de un término del Nuevo Testamento, obvio del idioma griego en que se escribió, que significa, da la idea de algo que es sacudido por olas, ¿verdad? Como una barcaza que está por allá en el mar y empieza a soplar viento y se empiezan a levantar olas, y esas olas llegan y golpean la barca, golpean esa barca y la sacuden, la avientan para un lado, la avientan para allá, y conforme a la dirección que viene la ola es como se va la barca. Bueno, esta es la idea que da Pablo aquí en Efesios 4:14. Esta es una condición incierta, turbada. Así lo describe el diccionario enciclopédico de la Biblia. Se habla, aquel que es fluctuante, habla de una condición incierta, turbada de la mente, influenciada, alguien que se deje influenciar. ¿Cuántos hermanos son así, de veras? Empiezan bien y acaban terriblemente mal. Empiezan bien en la palabra de Dios, con las mejores intenciones, y luego se empiezan a juntar con gente inmadura, con gente que está acostumbrada a decir lo que quiere y hacer lo que quiere en la iglesia, con gente soberbia, berrinchuda, enojona, y al rato aprende, se dejan influenciar, y al rato también andan igual que ellos. ¿Qué razón tiene el dicho, verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. No te juntes con gente inmadura. Júntate con aquel que te va a beneficiar espiritualmente, aquel que te va a animar a ser como Cristo. No tanto a conocer tanto la palabra de Dios, sino a ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? Es humilde, es manso, y tenemos que aprender de Él. Y aquí habla de una condición incierta, turbada de mente, influenciada, agitada por una y otra falsa enseñanza, dice el diccionario enciclopédico de la Biblia. Alguien que fácilmente es llevado de un lugar a otro, ¿verdad? De una enseñanza a otra. Ahora, ¿quiénes hacen esto? Son falsos maestros, son hombres que, pues sí, supuestamente te enseñan la palabra de Dios, pero hacen uso de artimañas. ¿Y qué es una artimaña? Bueno, esto denota astucia, denota engaño. Se traduce artimañas del error, o artificios, o acechanzas. Ya de paso puedes ver aquí la mala intención de aquel que hace eso. Aquel que mal instruye al discípulo del Evangelio hace uso de artimañas, es decir, hace uso de engaños. Engañan a los hombres. Esta palabra viene de la palabra metodeia. Cuando habla de metodeia, habla de un método, es algo que es planeado. Esa es la palabra griega. Alguien que dice, bueno, pues yo quiero poner a esta persona en esta posición, y para eso hace uso de un método bien diseñado para ponerle donde quiere. Aguas, hermanos, porque hay personas así en las iglesias. Se las dan de que de veras entienden, y lo que están haciendo es acorralar a ovejas para luego hacer con ellas lo que quieren. Hacen uso de artimañas, hacen uso de métodos, metodeia. Y la otra palabra es estratagema, por estratagema de hombres. Aquí ya se ve más de frente lo que es, lo que planea la persona. Aquí la palabra estratagema viene de la palabra cubeia o cubia. Porta la idea de jugar a los dados, jugar con cubos. Fíjense nada más.
¿Ustedes saben qué carácter tienen las personas que se dedican a jugar con dados? ¿A qué se dedican? Estas personas tienen hasta su nombre, ¿verdad? Aquellos que se dedican a jugar con dados y a ganar dinero con estos medios. Bueno, tenemos gente así que se rebaja a tal grado a hacer cosas en la obra de Dios bajo la encomienda supuesta de que van a servir al Señor, y lo que están haciendo es jugar a los dados. De ahí que metafóricamente lo que significa es hacer trucos. ¿Qué es lo que hacen estas personas que juegan al cubo, verdad? Que juegan con los dados, agarran ¿cómo les llaman? Taurs a esas personas, que agarran ese vaso, ¿verdad? Forrado así de piel, ¿verdad? Y le echan los dados y los sacuden y le soplan y cuánta cosa. Pero hay personas que son tan diestras para hacer esos juegos que fácilmente despojan de su dinero, de bienes, a personas que son fáciles, son presa fácil del engaño. Son personas que hacen trucos. Tienen una manera de presentarse tan fina, ¿verdad? Un rostro tan fino, una sonrisa tan contagiosa y una manera tan abusada. Bueno, miren que los falsos maestros son hábiles en estas cosas. Estas personas fácilmente sacuden a cristianos inmaduros, cristianos crédulos. Miren, muchos de ellos son nuevos y fácilmente son llevados para aquí, para allá. Fácilmente son engañados por hombres que hacen uso de su método para engañar, de sus artimañas, que con astucia los acorralan y los engañan, y hacen uso de estratagema, juegan a los cubos con ellos hasta que les despojan todo lo que tienen. Ay, hermanos, mejor hay que crecer para que no le pase eso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si desde hoy se empieza usted a leer su Biblia? Y deja usted de esperar a que yo le dé su devocional cada miércoles, jueves y viernes nada más. Esto es bueno estar en la palabra, y créame, yo le voy a ayudar lo que pueda. Pero aquí quien tiene que decidir aprender es usted. ¿Qué le parece si cada día se lee usted por lo menos unos 3 capítulos de la Biblia? ¿Qué le parece si se compra usted un buen diccionario bíblico y una buena Biblia de estudio y se convierte usted en un auténtico estudiante de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que usted crezca siguiendo la verdad en Cristo Jesús, y para que usted sea útil en la obra de Dios y no se deje engañar jamás. Estos los va a encontrar aún dentro de la iglesia. Tenga usted cuidado con ellos. Dios le bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Ha sido un privilegio instruirle esta mañana, darles la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, si Dios lo permite, en devocionales. Hasta el próximo miércoles de la próxima semana. Y recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana hay una cita para la predicación de domingo. Y claro, estaré acompañado, si Dios lo permite, con una de las rondallas, y usted estará alabando al Señor con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Ha sido una bendición darles la palabra de Dios. Hasta la próxima.